Procesamiento del gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos simples compuesta principalmente de metano y otros hidrocarburos más pesados. Además, también puede contener trazas de nitrógeno, dióxido de carbono, ácido sulfídrico y agua. Dependiendo de su origen, se clasifica en gas asociado y gas no asociado. El gas asociado es un gas natural que se encuentra en contacto y o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casquete libre o gas en solución disuelto. El gas no asociado es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo a las condiciones de presión y temperatura originales. Con base en su composición, se clasifican en gas amargo, gas dulce, gas húmedo y gas seco. Después de extraer el gas, es necesario procesarlo de tal manera que cumpla con los requerimientos necesarios para su uso final y los estándares regulatorios. Para cada yacimiento, la composición del gas natural es única, por lo que el tratamiento implementado en cada campo de producción puede ser diferente. En general, el procesamiento consiste en la remoción de agua, partículas sólidas, hidrocarburos pesados, compuestos de azufre y de nitrógeno, así como dióxido de carbono, entre otros. Se define como todos los procesos industriales que transforman el hidrocarburo extraído del subsuelo en ya sea gas seco o gas natural comercial y gas licuado del petróleo. A continuación se muestra el ciclo del gas. Las etapas de procesamiento y manejo del gas son las siguientes. 1. Separación de fases. 2. Rectificación. 3. Compresión de gas amargo. 4. Endulzamiento. 5. Recuperación de azufre. 6. Deshidratación. 7. Compresión de gas dulce. El procesamiento específico que se requiere está determinado por el flujo, la composición, temperatura y presión del gas producido, así como de las impurezas que deben ser removidas para satisfacer las especificaciones de entrega. El procedimiento puede variar desde una simple separación y deshidratación hasta un proceso más complejo. Etapa 1. Separación de fases. Baterías de separación. En la batería de separación se realiza la separación de las fases de la mezcla de hidrocarburos proveniente de los pozos productores, y el gas separado es transportado y distribuido a los complejos procesadores de gas. Etapas del proceso de separación en la batería. Separación primaria. Los separadores son equipos utilizados para separar corrientes de aceite y gas que provienen directamente de los pozos. Los separadores de primera etapa realizan la primera separación de la producción. Separadores de segunda etapa. En este equipo se recibe el flujo de aceite proveniente de los separadores de primera etapa. Aquí se hace una segunda separación de la mezcla crudo-gas para su mejor estabilización. Rectificador de gas. Los rectificadores, también conocidos como depuradores, pueden ser verticales o horizontales. Reciben el gas que ha sido previamente separado, limpiado, transportado desde otros equipos, para finalmente entregar un gas libre de hidrocarburos líquidos, asegurando que no contenga materiales que puedan dañar los equipos. Filtros. Tienen como función principal la protección de equipos vitales como medidores de flujo o bombas. Pueden estar compuestos por dos etapas para el tratamiento del fluido. En la primera etapa, la filtración, donde son retenidos los sólidos y algunas gotas de líquido, mientras que en la segunda etapa, en la separación, es separado el gas líquido coalescido. Unidades recuperadoras de vapor. Estos equipos reciben el gas obtenido de los separadores de segunda etapa y del rectificador del gas, y tienen como objetivo separar los condensados del gas que se encuentran a baja presión. Etapa de endulzamiento. Inicialmente al gas natural se le conoce como gas amargo debido a la presencia principalmente de dióxido de carbono y ácido sulfídrico. Estas sustancias son indeseables porque pueden generar problemas relacionados con la corrosión en el almacenamiento o en las líneas de descarga. Una vez liberados sus contaminantes se denomina gas dulce. El proceso de endulzamiento del gas consiste en retirar parcial o en la totalidad dichas impurezas. Los procesos disponibles dependen del tipo y cantidad de gases contaminantes a ser removidos. Clasificación de los procesos de endulzamiento. 1. Solventes químicos. En este proceso los componentes ácidos reaccionan con un componente activo en la solución. Estos procesos son los más utilizados por su gran capacidad de remoción, bajo costo, flexibilidad en el diseño y operación. Los procesos con aminas son los más comunes. En general, los solventes químicos presentan alta eficiencia en la eliminación de los gases ácidos. 2. Solventes físicos. En estos procesos, el solvente físico absorbe el contaminante como gas en solución, sin que se presenten reacciones químicas. 3. Híbridos o mixtos. En este tipo de procesos se trabaja con la combinación de solventes físicos y químicos. Se puede remover dióxido de carbono, ácido sulfídrico, monóxido de carbono, sulfuro de carbono y mercaptanos,
dependiendo de la composición del solvente. 4. Conversión directa. Estos procesos son generalmente utilizados para remover pequeñas cantidades de ácido sulfídrico de las corrientes de gas. 5. Del lecho sólido o seco. Las mallas moleculares son lechos físicos que se usan para absorber físicamente los componentes ácidos y luego se regeneran utilizando temperaturas elevadas o descensos de presión. 6. Membranas. El proceso consiste en la filtración del gas amargo por difusión selectiva a través de membranas permeables. 7. Procesos criogénicos. El fraccionamiento criogénico es un proceso exclusivo para la remoción de dióxido de carbono del gas natural. Puesto que este fraccionamiento requiere bajas temperaturas, su mejor uso es para obtener gas natural licuado. Recuperación de azufre. El gas ácido compuesto de ácido sulfúrico y dióxido de carbono proveniente del proceso de endulzamiento se envía a una unidad de recuperación de azufre. En esta unidad, alrededor del 90 y 97% de ácido sulfúrico contenido en el gas es convertido en azufre elemental o ácido sulfúrico. Proceso Claus. Tiene como objetivo la recuperación de azufre elemental partiendo del ácido sulfúrico. Las corrientes de gas ácido provienen de los procesos de endulzamiento. Los gases que salen de la planta de Claus se envían a un sistema de tratamiento de cola. Sin embargo, el gas de salida de la planta se quema con el objetivo de convertir en dióxido de azufre el azufre residual que haya quedado en dicha corriente. Etapa de deshidratación y remoción de mercurio. Usualmente el gas natural contiene cantidades significativas de vapor de agua. Este debe ser removido con el propósito de proteger el sistema de corrosión y formación de hidratos. Los factores más importantes en el diseño de un sistema de deshidratación de gas son la temperatura del gas de entrada y las presiones de operación. La remoción de mercurio se lleva a cabo mediante carbón activado y tamiz molecular. Dada la necesidad de retirar la presencia de agua en la corriente de gas, se desarrollaron los siguientes métodos de deshidratación. 1. Absorción. La deshidratación por absorción consiste en remover el vapor de agua del gas a través del contacto con un desecante líquido. Los glicoles son los desecantes líquidos más efectivos. 2. Adsorción. La adsorción involucra una forma de adhesión entre las partículas del desecante sólido y el vapor de agua en el gas. La deshidratación con sólidos es mucho más eficiente que la deshidratación con glicol. 3. Delicuescencia. Un delicuescente es una sustancia que tiene la propiedad de atraer la humedad y disolverse lentamente. 4. Deshidratación por expansión, refrigeración. En este método, el gas se enfría adiabáticamente y al bajar la temperatura se produce condensación de líquido. 5. Permeación del gas. La permeación del gas se basa en el principio de transferencia de masa por la difusión de gas a través de una membrana. Las membranas son usadas en la industria del gas natural, principalmente para remover el dióxido de carbono, agua y sulfuro de hidrógeno. 6. Tecnología Twister. Control de hidratos. En la medida de lo posible se debe optar por la deshidratación antes de que ocurra una reducción de temperatura con el fin de evitar la formación de hidratos. A continuación se muestran algunas formas de control de hidratos de las que sobresalen la deshidratación y la inyección de inhibidores. Proceso de estabilización de condensados. El proceso para aumentar la cantidad de los compuestos intermedios y componentes pesados en el condensado se llama estabilización de condensado. El objetivo de este proceso es separar los gases hidrocarburos ligeros de los componentes más pesados. El proceso de estabilización puede realizarse por dos métodos: vaporización instantánea y fraccionamiento. Recuperación de líquidos del gas natural. La recuperación de líquidos del gas natural se obtiene mediante cambios en las combinaciones del gas. Existen dos métodos para la recuperación de líquidos del gas natural: la extracción de líquidos por procesos criogénicos y el turboexpansor. Debido a que la presión juega un papel indispensable en el procesamiento de gas, se encuentra la etapa de compresión dentro del procesamiento del gas natural. La industria dispone de una gran variedad de compresores, como se puede observar en la tabla. Por último, una vez procesado el gas natural, se obtienen recursos finales que a su vez son comercializados a diferentes industrias encargadas de generar combustibles, materia prima o generación de energía eléctrica.